Y basándonos en todos estos datos que nos has dado, que realmente son muy, muy interesantes, ¿qué consejo podrías dar a las empresas en cómo captar este talento digital y luego cómo gestionarlo? ¿Qué podrías aconsejar a las Muy empresas? bien. Pues mira, nosotros a raíz de este programa de talento digital que quiere posicionar a Barcelona como capital de talento, hemos ido a hablar y a discutir con muchas compañías de cómo estaban abordando el reto. Porque uno puede posicionarse como empleador de talento digital y como una empresa madura desde el punto de vista de la gestión del talento digital, pero si luego no lo es, genera un rechazo en ese talento, ¿no? Entonces hemos podido analizar cuáles son esos grandes, digamos, factores de éxito en la captación de talento digital. Uno de ellos, por ejemplo, diría de los principales, es el uso de metodologías ágiles en el desarrollo. Curiosamente, la gente que trabaja en el ámbito de la tecnología le gusta trabajar con metodologías que están, digamos, de acuerdo al mercado, ¿no? A las necesidades de mercado. Hoy en día encontramos que el sector digital es un sector que se mueve en un entorno de incertidumbre, ¿eh? Entonces, las metodologías tradicionales, las que le llamamos el waterfall, donde yo diseñaba un plan de trabajo para la implantación de una tecnología a 3 años vista, ya no nos sirven. Lo que tenemos es que continuamente iterar, testear con el mercado, ir pivotando esa solución tecnológica y hacer sprints que pueden ser de 1 semana, de 2 semanas y entregas muy rápidas. Aunque parezca obvio, la mayoría de compañías, digamos, que le llamamos incumbents, ¿no? Las tradicionales, las no tecnológicas, todavía están trabajando, muchas de ellas, en metodologías pasadas o antiguas que no se ajustan a las necesidades de agilidad que pide el mercado. Claro, Entonces, porque ahora el contexto empieza como a moverse a un ritmo más rápido, ¿no? Exacto. Y esto que puede ser, digamos, un consejo para el abordaje de la transformación digital, también es un consejo para captar talento digital. Es decir, está demostrado que las empresas que utilizan estas metodologías Agile son a la vez más atractivas para el talento digital. También tiene una derivada desde el punto de vista de la organización, ¿no? Las metodologías Agile tienden a organizarse de forma mucho más plana. Es decir, rompemos con la jerarquía tradicional y hablamos de organizaciones mucho más planas. Se organizan en lo que le llaman squads, es decir, equipos replicados de pequeños, de 5, 6, 8, 10 personas máximos replicados, ¿no? Donde tienes un product owner, por ejemplo, en cada uno de los equipos, donde tienes un UX por cada uno de los equipos, etcétera, etcétera. Y esto lo que les permite es tener mucha autonomía y agilidad, no tener que validar digamos, las propuestas continuamente, sino que lo hacen en el marco del mismo equipo y luego tienen reuniones de coordinación. Es decir, la capacidad de organizarse de forma mucho más plana es uno de los grandes retos. O sea que, perdón, estamos ¿Sí? pasando de una estructura muy rígida, muy Exacto. vertical a una más plana, Totalmente. pero que te ayuda a agilizar y entonces a poderte adecuar al contexto que Exactamente, es muy, exactamente. es muy Y en una cambiante. entrevista de trabajo, a un talento digital que sepa que esta empresa que lo pretende contratar trabaja con metodologías ágiles y estructuras planas, va a ser automáticamente más atractiva para este talento, ¿no? Luego también hay un tema de proyecto, ¿no? Y esto yo creo que enlaza más con los principios de estas nuevas generaciones, que son los millennials y las siguientes generaciones, ¿no? Donde nos dicen, oye, yo lo que quiero es trabajar por proyectos. Antes, en la generación quizás de nuestros padres, se trabajaba en una empresa prácticamente toda la vida, ¿no? Ahora lo que buscan es un proyecto, y no digo que el salario no sea importante, porque lo sigue siendo, pero lo damos por hecho, sino que tienen que darles proyectos atractivos donde se les permita, por ejemplo, tener un rol más creativo y un rol más autónomo y donde les permita contribuir y generar un cierto impacto, ¿no? Y enlazaría con otro ámbito, ¿no? Que es la parte más de valores, ¿no? Es decir, tenemos demostrado, y mira, vuelvo al tema de las mujeres, ¿no? Sí. Que cuando las chicas más jóvenes se les explica, por ejemplo, cómo la tecnología puede generar cierto impacto social, automáticamente sienten más atracción por la tecnología. Es decir, que enlazo con el tema de los valores, ¿no? Y de cómo si una empresa tiene valores y una empresa es capaz de generar valor a la sociedad a través de su propia actividad, es más atractiva también para este talento. O sea, que incrementa la motivación Exactamente. del mismo talento. Exactamente, exactamente, con lo cual este es un factor clave. Añadiría obviamente la parte de flexibilidad. Hoy en día con las herramientas digitales creo que el modelo antiguo de quizás de fichar a las 9 de la mañana y volver a hacer el checkout a las 6 de la tarde seguramente ya queda obsoleto. Hoy tenemos los digital nomads, por ejemplo, ¿no? Que es gente que ni siquiera quiere tener una relación contractual con esa empresa en nómina, sino que quiere trabajar desde Bali programando, por ejemplo, ¿no? Este sería
un extremo, quizás a un punto intermedio sería, por ejemplo, pues dejar un teleworking o facilitar teleworking, que no hayan horarios, sino que justamente en este trabajo por objetivos y proyectos lo que permite al talento es orientarse a los resultados y no tanto orientarse al cumplimiento de una jornada laboral, ¿no? Y esto se puede traducir a una mejora en la eficiencia. Estamos siendo más eficientes y que cada segundo realmente genere efectivamente, algo de valor. Efectivamente, sí. Eso tiene un impacto directo en la productividad, con lo cual es un win-win, es una relación de win-win entre el empleador y el empleado, ¿no? Y por último, añadiría la parte de oficinas, ¿no? Vemos, hoy estamos en un entorno abierto, por ejemplo, un entorno fresco que no tiene que ver seguramente con un banco de hace 15 años, porque hoy estamos viendo como las oficinas bancarias también están cambiando. Pues curiosamente estamos viendo como las empresas, pues startups del sector tecnológico, las que se están digitalizando, cuando visitamos sus oficinas son espacios abiertos, diáfanos, con entornos de creatividad, no hay despachos, el director general no tiene despacho, etcétera, etcétera, ¿no? Este también es algo que suma, seguramente no es crítico, pero que suma en la experiencia y en la capacidad de atraer este talento, ¿no? Y luego añadiría otro punto, es cómo la digitalización nos puede ayudar a captar ese talento y a gestionarlo. Entonces, yo creo que dentro de la cadena de valor resumida de la captación y gestión de ese talento, obviamente una de las cosas que puede hacer un employer es entender bien el mercado, ¿no? Hoy en día tenemos a nuestra disposición Big Data que nos permite saber cuál es la disponibilidad del talento que nosotros estamos buscando concretamente. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen esta información. Plataformas, hablo de LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, todas donde tienen este talento digital, ¿no? Que tiene sus perfiles y también los employers que están haciendo ofertas. A través de plataformas como por ejemplo Glassdoor podemos saber cuánto está pagando mi competencia, también podemos saber qué empresas están fichando el talento que yo quiero, hacia qué empresas está saliendo el talento que yo quiero, o desde qué empresas está saliendo el talento que yo quiero, es decir, una parte de analítica de la situación del mercado y a partir de ahí tomar decisiones. Lo mismo que hacen las empresas, digamos, utilizando Big Data para la toma de decisiones estratégicas, exactamente lo mismo para la toma de decisiones de captación de talento. Incluso si nosotros entendemos que hay ámbitos tecnológicos donde hay mucha escasez y donde va a ser muy difícil captar el talento que necesitamos, quizás puedo tomar una decisión estratégica de virar hacia otra tecnología donde no haya tanta escasez, ¿no? Luego en la parte de recruiting, seguramente en vuestro máster, por ejemplo, en temas de people, etcétera, y de talento, habréis hablado de estas herramientas, ¿no? Que nos permiten automatizar y añadir una capa de inteligencia artificial en la captación y en el recruiting del talento, ¿no? Vemos hoy en día cómo estas herramientas nos permiten poner por encima del currículum otros aspectos, otros atributos que son mucho, digamos, más valorados y tienen una traslación más directa en luego el rendimiento que tendrá esta persona, como por ejemplo una evaluación por competencias. En el ámbito digital esto sería tan sencillo como enviar una prueba técnica para desarrollar un software, por ejemplo, a esta persona y podemos monitorizar cuánto tiempo tarda, cuál es la actitud que tiene en desarrollar, si hace preguntas, si no, etcétera. Y el currículum es simplemente una pata más de este proceso de evaluación, ¿no? O sea que hay una visión un poco más integral de la Exacto, persona, ¿no? Exactamente, gracias a la tecnología digital, ¿no? Y por último diría la gestión del talento usando Data Analytics, es decir, sobre todo en compañías ya de un cierto tamaño, lo que hemos visto es que están utilizando Data Analytics para la toma de decisiones de negocio, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo un buen amigo que tiene una empresa de Big Data, que hacen provisión de Big Data, de soluciones de Big Data para terceros. Ellos, por ejemplo, trabajan con compañías como operadores de telefonía, los que nos envían la factura a final de mes de nuestro teléfono. Te habrás encontrado muchas veces que estas empresas te llaman para ofrecerte un nuevo servicio, un nuevo teléfono, a veces en horas que no son las más agradables, etcétera, ¿no? Pero es cierto que con el uso de Big Data, hoy en día estas compañías lo están haciendo mejor, porque tienen información de cómo se han comportado sus clientes en el pasado y pueden predecir el futuro y pueden personalizar la oferta. Y seguramente no a todo el mundo le tengo que ofrecer el nuevo teléfono, porque hay perfiles que lo que prefieren es un descuento, otros un nuevo teléfono, etc. Entonces lo que genera los datos, tanto los internos de la compañía como los externos, es poder tomar decisiones mucho más de alguna manera alineadas con las necesidades de mi cliente y aumentar la retención.
Pues esta misma filosofía se está empezando a aplicar en la gestión del talento. Con los datos que yo tengo de mi talento, puedo predecir el riesgo que tengo de que se vayan, puedo predecir si están satisfechos o no, etc. Y a partir de ahí hacer planes de alguna manera personalizados, como por ejemplo promociones, como por ejemplo aumentos de salario, como por ejemplo formaciones. Está claro que no todo el mundo necesita lo mismo, pero necesito este Big Data y este Data Analytics para tomar esas decisiones que me van a ayudar claramente en la retención de talento y en la satisfacción de nuestros empleados, en este caso. O sea que el éxito de la empresa no se entendía mucho en entender bien al mercado, y ahora no solo basta entender a tu consumidor, sino también entender a quienes a las personas que al final forman tu equipo. Exactamente, porque volviendo al inicio de la conversación, el talento hoy en día es motor de competitividad para las compañías. Entonces es clave poner el foco también en el uso de tecnología para asegurar la competitividad en clave de talento digital. Bueno, Jordi, entonces en esta conversación pues hemos visto cómo desde Mobile World Capital están prestando atención a este proceso de digitalización y cómo está afectando al mercado del talento digital, y la importancia y la relevancia que tiene entender este futuro que está tan inmediato, en beneficio de las empresas, en beneficio de la sociedad, en beneficio del talento, ¿no? y de los trabajadores. ¿Qué conclusión nos llevamos? Bueno, pues para hacer un poco de resumen de la conversación, yo creo que las ciudades, obviamente no solo Barcelona, sino pues todas las ciudades que quieran competir en esta nueva era de la digitalización, pues tienen que apostar por la tecnología, tienen que ser disruptivas a la hora de liderar nuevos proyectos que van a cambiar claramente la vida de sus ciudadanos y la vida de su economía. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo el 5G habilitará nuevas cosas que antes eran imposibles, como por ejemplo operar a alguien a distancia o que un coche funcione de forma autónoma. Luego también sí que es importante entender cuál es el impacto de esta revolución tecnológica en clave del futuro del trabajo, asegurar que nadie se queda atrás, o como mínimo hacer políticas para que nadie se quede atrás, porque claramente habrá destrucción de puestos de trabajo, pero también tenemos que centrarnos en el capítulo de las oportunidades, ¿no? De cómo adaptamos nuestros profesionales a trabajar con la tecnología, no serán sustituidos, sino que tendrán que trabajar de forma distinta, y sobre todo cómo generamos ese nuevo talento de profesiones que antes simplemente no existían y que gracias a la tecnología van a existir. Entonces aquí yo creo que tenemos que ser tecno-optimistas, sí, es verdad que hay dos corrientes, pero tenemos que ser tecno-optimistas, aunque es verdad que hay mucho camino por recorrer, ¿no? En el capítulo de cómo se está comportando el talento digital, pues sí que es cierto que hay un gap y que hay una escasez y que la demanda está creciendo de forma mucho más acelerada, justamente por la disrupción de la tecnología, y aquí las ciudades tienen retos, ¿no? Tienen retos. Nosotros proponemos que hay que reciclar, hay que hacer reskilling y upskilling de las personas, las personas tienen que tomar su propio liderazgo en hacer este reskilling y upskilling, pero también, obviamente, tenemos que ser ciudades atractivas para captar este talento de otras ciudades. Sí, esta es un poco la dimensión internacional, ¿no? Exacto. No solo tomamos de ejemplo Barcelona, pero es algo que esto ocurre. Sucede, y todas las ciudades estamos compitiendo en el fondo por el mismo talento, ¿no? Con lo cual pues es clave, ¿no? Y luego, como desde la perspectiva de empresa, las compañías pueden hacer acciones para ser más atractivas para captar este talento y luego gestionarlo con herramientas digitales para ser al final referentes en el ámbito de la transformación digital. Ok, perfecto. Pues Jordi, te agradecemos mucho tu tiempo, realmente nos has dado muchos insights, estamos ahora muy actualizados en lo que está ocurriendo con el tema del talento digital, y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.